Tras saludarles cada viernes durante 4 meses, hoy lo hacemos a esta hora con una pregunta. ¿Por qué las mujeres juegan al ajedrez peor que los hombres? Un amigo mío, maestro de escuela, comprobó que a partir de los 12 años las niñas abandonan el ajedrez en mucho mayor número que los niños. Ese puede ser un motivo, pero hay muchos otros. De momento, el equipo que hace este programa, compuesto mayoritariamente por mujeres, ha conseguido ponerles en jaque. Buenos días. ¿No se les ha ocurrido pensar que es extraño? Me refiero al ajedrez. Como deporte no tiene mucho que ver con el ejercicio físico, con la fortaleza física, sin embargo sí mucho con la capacidad mental e intelectual. Entonces, ¿por qué hacemos esas diferencias entre campeonatos masculinos, campeonatos femeninos? ¿Por qué no tenemos entre los primeros puestos mujeres que juegan muy bien al ajedrez? Yo creo que es interesante contrastar opiniones, y en este caso opiniones y puntos de vista masculinos y femeninos, y por eso tenemos aquí hoy a dos personas con gran experiencia en ese sentido. Pero antes creo que es interesante para la cuestión que nos reúne aquí que veamos un vídeo que hemos preparado. Trata sobre el torneo de Pamplona que concluyó la semana pasada, organizado por el Club Oberena y que ha pasado a la historia. Aquí tienen la razón. Es esta mujer, se llama Zsuzsa Polgár, 21 años, húngara. Es la primera que logra el título de gran maestro con los mismos requisitos exigidos a los hombres, es decir, después de acumular 3 normas o resultados brillantes en torneos, digamos, entre comillas, masculinos. Tiene 2 hermanas que juegan muy bien al ajedrez, una de ellas es Judith, que también estuvo en Pamplona, y la ven jugar contra Kosnoy. A los 14 años es la mejor clasificada en el ranking internacional. En la capital navarra, Judith fue capaz de ganar las partidas que jugó contra los participantes españoles, Romero, De la Villa, Illescas, aunque no pudo contra Gómez. Sepan que el torneo de Pamplona es el más importante que se disputa en España después de Linares. El vencedor del torneo fue este señor, el soviético Leonid Yudasin, 8º del mundo y, para más datos, parapsicólogo y practicante de yoga. Hizo un papel brillante, pero su partida contra Zsuzsa la perdió. Así que le hicimos la pregunta inevitable: ¿se siente forzado cuando juega contra una mujer? Contesta que no, y bromea, y menos si son simpáticas. Pero sigue diciendo: la verdad es que el único problema está en las piezas. Si se mueven bien, si la mujer juega bien y pierdo, es así. No hay problema ninguno. Eso es lo que piensa Yudasin. Pero vosotros, ¿qué pensáis? ¿Es verdad que cuando llega la hora de jugar hay esa diferencia de sexo? A pesar de lo que ha dicho Yudasin, yo creo que en prácticamente todos los países del mundo los hombres estamos educados en un ambiente muy machista. Y eso provoca que en nuestras primeras partidas contra mujeres, antes de adquirir experiencia, actuemos lastrados por esa carga psicológica. Tenemos una especial obligación de ganar, ¿no? Bueno, esta obligación que tú dices que tienes no tendría por qué existir. Yo creo que es, como tú has dicho, una cuestión de costumbre, y si estuvierais más habituados a jugar contra mujeres ya desde un principio no notarías eso. Bueno, a Leoncio ya le conocen, pero permítanme que les presente a Teresa Canela, ajedrecista, farmacéutica. En estos momentos trabaja como agente de la propiedad industrial y además toca el piano. Si os parece, antes de entrar en materia, ¿por qué no escuchamos la opinión de nuestros colegas ajedrecistas en el siguiente vídeo? Las húngaras hermanas Polgár han revolucionado el mundo del ajedrez. Nadie esperaba en la Olimpiada de Salónica que una niña con solo 12 años, Judith Polgár, consiguiera el mejor resultado absoluto, convirtiéndose en el mejor tablero de la Olimpiada. Con este desembarco, Judith Polgár es en la actualidad la mujer mejor situada en el ranking mundial, con 2.555 puntos elo, en el puesto 74. El caso de las hermanas Polgár es la excepción que confirma la regla. En la última Olimpiada, la sueca Pia Kranlin llamó también la atención al ser la única mujer participante en la Olimpiada masculina.
En nuestro país, solo un 4% de los ajedrecistas federados son mujeres. Tras los éxitos internacionales de Pepita Ferrer y Nieves García, es María Luisa Cuevas la que ha tomado el relevo como ajedrecista española más destacada, con un total de 2.265 puntos elo. Ante este panorama, muchos opinan que las mujeres juegan peor al ajedrez que los hombres. En este reportaje tratamos de descubrir por qué. Es una cuestión de tradición. Los padres tratan de forma distinta a sus hijos, dependiendo de su sexo, si son niños o niñas. Por alguna razón, los niños se hacen más competitivos, buscan la victoria y demostrar que son los mejores. En cambio, las niñas son más tímidas, y en el ajedrez a uno le tiene que gustar ganar. La experiencia demuestra que son los hombres los que habitualmente juegan al ajedrez. Si esta situación cambia, creo que muchas mujeres podrían llegar antes a un nivel más alto. Creo que ese es el caso de las hermanas Polgar. No, mira, yo pienso que eso viene de muchos años atrás, ¿no? Que el hombre pues hacía todo, ¿no? Y la mujer siempre se quedaba en casa, pues, ¿no? Entonces la mujer no tenía oportunidades como el hombre, ¿no? Pues no sé cuál es la razón. Las Polgar son las mejores mujeres, pero no están entre los mejores jugadores. Quizá no han sido lo suficientemente competitivas. No se me ocurre otra razón. Quizá dentro de unos años el tiempo nos dará la respuesta y entonces no tendremos que hacernos esta pregunta. Quizá porque son más listos. Esa debe ser la razón. No sé por qué. El ajedrez tiene por base el enfrentamiento. La lucha está más cerca del carácter masculino. Sí, creo que es una tradición que muy poco de mujeres juegan ajedrez. Y las mujeres hacen muchas cosas otras y hacen todo en la casa y no tienen tan mucho interés en el ajedrez. Pero creo que si una mujer está preparando y jugando en los fuertes torneos como los hombres, pueden jugar como los mejores hombres. No se puede decir que las mujeres jueguen peor. Con un poco de voluntad se puede hacer algo mejor que ahora. Solo con un poco más de voluntad. Las hermanas Polgar acaban de dar a Hungría la segunda medalla de oro consecutiva en la Olimpiada. Judith y Zsuzsa están mejor situadas en el ranking que la actual campeona del mundo, la soviética Chiburdanidze. Son tan peculiares en el mundo del ajedrez que solo quieren jugar contra hombres. ¿Serán las hermanas Polgar capaces algún día de disputar el título mundial? Habría que preguntárselo al padre de las hermanas Polgar. Las hermanas Polgar prometen mucho en el mundo del ajedrez femenino, pero no creo que puedan competir con el mundo masculino. Las Polgar parece que van a dar mucho que hablar. Teresa, ¿a ti te parece que una de las Polgar podría ser campeona del mundo? Bueno, las Polgar son muy jóvenes y dentro de unos años quizás sí que estén en condiciones de jugar el campeonato del mundo. Yo estoy de acuerdo con aquello de la tradición, pero a veces pienso que no pecamos de cómodas las mujeres, no hay a lo mejor cierta sensación de comodidad, porque cuando una participa en un torneo femenino parece pues que el triunfo está más fácil, más cerca. Bueno, no es cuestión de comodidad, yo creo que es cuestión de que ya desde un principio, cuando empezamos a jugar, nos encaminan quizá hacia jugar torneos femeninos, que es cosa que es un error. Entonces yo creo que el factor comodidad no existe, sino más bien el factor de poca planificación en este sentido, ¿no?
Por otra parte, antes de la revolución causada por las hermanas Polgar, casi todas las mejores jugadoras del mundo procedían de la República Soviética de Georgia, donde curiosamente la tradición dice que las mujeres recibían en su dote nupcial siempre un tablero de ajedrez. Eso quizá demuestra que al no haber marginación, las mujeres superan los problemas. Bueno, supongo que marginación había, pero no en este sentido, ¿no? Entonces, es una muestra, lo que acabas de decir, de que si se trata en el ajedrez igual a un niño que a una niña, pueden dar iguales de buenos resultados. De todas formas, el factor educacional que hacía referencia antes Pía, de que a un niño y a una niña se les trata diferentes, esto pues se nota y se nota en todas partes. Además, georgianas son Lapindashvili y Chiburdanidze, ¿no? Hablabas de Pia Kramlin. Ella se refiere a que para jugar al ajedrez hay que tener deseos de ganar. Y Gulko, por ejemplo, dice que la lucha está más cerca del carácter masculino. Pongámoslo en tu caso. ¿Tú eso cómo lo ves? ¿Es cierto? Yo creo que, bueno, cuestión de carácter, por supuesto, dado, como decían antes tantas veces, por la educación. Y yo creo que sí, creo que hay una falta de competitividad en las mujeres, pero no en las mujeres que ya están jugando ajedrez, sino porque las mujeres no se acercan a un tablero de ajedrez. Otras teorías mucho más abstractas en cuanto a este problema, ¿no? Por ejemplo, la de estos seguidores de Freud, los psicoanalistas. Para ellos, en el ajedrez, el rey enemigo simboliza a tu propio padre. Entonces, de acuerdo con el complejo de Edipo, todo hombre odia a su padre, los hombres juegan mucho más motivados al ajedrez que las mujeres. ¿Eso cómo lo ves? Bueno, sabido es que Freud era muy machista, ¿no? Por tanto, no puedo suscribir en ningún momento lo que estás diciendo. Yo creo que eso son ganas un poco de pasar el tiempo, ¿no? De no saber qué hacer, con todos los respetos, ¿no? Pero me parece una tontería. ¿Y entonces en qué lo dejamos? ¿Tú qué crees? ¿Marginación o educación? Bueno, yo creo que es bastante demostrativo si en vez de hacernos la pregunta de por qué las mujeres juegan peor al ajedrez, nos preguntamos por qué los negros no juegan bien ajedrez o por qué los jugadores españoles no están en los primeros puestos del ranking mundial. Y yo creo que en ambos casos tenemos una respuesta evidente y también la tendríamos que tener para el nuestro. Hacía él referencia antes a qué valor le damos a las piezas. ¿Tú cuál crees que es la pieza más femenina en el tablero? Yo creo que la dama. La dama. Sí. Pues, por ejemplo, la semana pasada Arturo Pérez Reverte estuvo en nuestro programa. Ha escrito un libro que se llama La tabla de Flandes, trata de ajedrez, y pone en boca de los personajes que la figura para él, la pieza más femenina, es el alfil. ¿Ustedes qué piensan? El último problema que les planteé no tiene nada que ver con Anatoly Karpov, pero la solución bien pudo haber sido ejecutada por el subcampeón del mundo, por su elegancia. En realidad hay una segunda solución, que empieza con torre F3, las negras tienen que jugar rey G8, entonces torre toma en F7 y el mate está muy cercano. No se preocupen porque todas aquellas postales con esa segunda solución han sido incluidas en el sorteo. No obstante, a mí me gusta mucho más porque es mucho más elegante la primera, la que les enseño ahora. En realidad lo más difícil es la primera jugada de las blancas. Esa torre ahí en E7 no hace nada, por lo tanto debemos ponerla en D7. Ahí se amenaza dama H8 mate. La única réplica de las negras es alfil por D7. Y así hemos conseguido abrir la línea horizontal de la dama, que se traslada a D6 dando jaque. Ahora las negras solo tienen una posible respuesta, que es torre E7. ¿Pero qué hemos logrado? Precisamente lo que nos habíamos propuesto. Las negras han hecho un lío entre sí mismas. Todo está listo para cambiar la dama al otro flanco, dama H6 jaque, solo hay rey E8 y entonces todo preparado. Torre G8 jaque mate. Una elegancia digna de Petronio. Tal como les prometimos, hoy triplicamos los premios, ya que en los últimos dos programas no dimos ninguno. Así que vamos a ver cuáles son los ganadores. Felipe Brull Eguiluz nos escribe desde Sestao, Vizcaya. María José Elvira Villares nos escribe desde Cáceres. María Trujillo Cavillana nos escribe desde Málaga. Para ellos tres,
una computadora de ajedrez. Vamos a ver los otros. José Luis García Calvo nos escribe desde Toledo. Javier Unzuela Sánchez desde Bilbao, Vizcaya. Y Jesús Barros Bastante desde Santander. Estos tres se llevan una computadora de ajedrez de bolsillo. Y estas otras 60 postales y telegramas reciben un obsequio del programa. Bien, pues creo que Leoncho García ya está preparado para darles un poco de trabajo para este fin de semana. A veces hay que actuar con extrema contundencia. Un buen ejemplo es la posición que he seleccionado para el problema de hoy. Las blancas amenazan con jugar primero A3, bloqueando el flanco de dama, y después F5, jaque descubierto con la dama que está en D2, activando su ataque en el flanco de rey. Pero les toca jugar a las negras, que disponen de una maniobra muy contundente. Y ojo, porque cuando digo que las negras juegan y ganan, no me refiero necesariamente a que den jaque mate. Puede ocurrir simplemente que consigan ventaja de material decisiva. Ya saben, denle fuerte. Defenderse resulta siempre muy desagradable, y más cuando el que ataca es el campeón del mundo. Pero no se asusten, el ajedrez es un juego lógico, y por ejemplo, en esta posición, las piezas blancas de Kasparov tienen dos sin desarrollar, el alfil de C1 y la torre de A1. De esa forma no hay motivo para el pánico. Por ahora, ustedes han optado por mantener la calma, jugando G6 y bloqueando este flanco. Ahora vamos a ver cómo Kasparov prosigue con el ataque. En la partida que juego con blancas, ustedes han rechazado mi sacrificio de peón con G6, tratando de parar el ataque en el flanco de rey. Yo tengo que continuar. Mi jugada es peón de F3 a F4, preparando a F5. Viene a por nosotros, pero no olviden aquel viejo proverbio. Contra un ataque en el flanco hay que contraatacar en el centro. Contra la jugada de ataque de Kasparov F4, tenemos que presionar sobre este punto. Y se puede hacer de tres maneras. Una, tomar directamente el peón. Otra, colocar el alfil en G7. Y por último, colocar el caballo en C6. Tomar el peón directamente tiene una pequeña desventaja. Al desplazarse este, la acción del alfil aumenta. Pero hay dos compensaciones, en mi opinión, muy grandes. Se abre la columna para la torre y además hay amenazas concretas. Voy a mostrarles una variante que sirva, digamos, como guía para que ustedes puedan trabajarla en casa sobre esta idea. Empezamos tomando en D4. Las blancas toman con el peón, nosotros lo amenazamos con el alfil desde G7, supongamos que lo defiende de la forma natural con el caballo N2, incrementamos aún más la presión con caballo C6 y ahora lo normal sería que moviera el alfil. Si lo mueve hacia atrás, entonces alfil A6 ocuparía una formidable diagonal. Si lo mueve hacia adelante, entonces con esta jugada de momento bloqueamos el ataque y el flanco de rey. Y si Kasparov toma este peón al paso, entonces capturamos con el caballo. ¿Y cuál es la conclusión? Este rey sin duda está mal, pero este también. Todavía hay mucha partida.
Con las piezas blancas, y supongo que después de un cuidadoso análisis en casa, ustedes han votado por una jugada muy valiente y arriesgada al mismo tiempo, que es alfil E3, dejando el caballo de C6 totalmente abandonado, al menos de momento. Vamos a ver cómo reacciona Kasparov. En la partida que juego con las piezas negras, ustedes continúan atacando con alfil E3 y yo tengo que completar mi plan. Mi respuesta es poner la torre de A8 en A6. Kasparov tiene cara de haber dormido muy mal. Igual esta partida tiene mucho que ver. Después de la jugada que él nos acaba de anunciar, torre A6, yo solo veo dos posibilidades, aunque ya saben que si tienen ustedes otras ideas pueden llamar a un teléfono especial. Una es la que siempre consideramos y nunca hacemos, F6, porque cedemos esta casilla al alfil de Kasparov. Aquí da la impresión de que en lugar de progresar le estamos ayudando a defenderse. La otra es la que veíamos la semana pasada. Caballo D4, sacrificamos el caballo. Si no se lo come, por el módico precio de un peón, tenemos muchas piezas activas. Si se lo come, abrimos la columna sobre su rey. Ahora, después de alfil por peón, el resultado quizá a corto plazo no se ve, pero por intuición se puede observar que las piezas negras son muy pasivas y las blancas son muy activas. No cabe duda de que esta partida aún dará mucho que hablar. Kasparov va a sufrir, quizá nosotros también, pero bueno, hemos sacrificado una pieza nada menos que para intentar ganar al campeón del mundo. ¿No te parece, Teresa, que las partidas contra Kasparov están siendo más complicadas de lo que él esperaba? Sin duda que lo está pasando mal, a juzgar por la cara que hace. Sí. Vamos a escuchar las voces de los ganadores del concurso de hoy. La primera llamada corresponde a la votación por el movimiento G6 y la segunda por alfil E3. Rafael Pañón Almazán. 532 4870. Madrid. Juan Pedro Torres Márquez. 691 56 54, provincia de Madrid. Gracias. Rafael y Juan Pedro, felicidades. Ya habéis visto en imagen cuál es la computadora que os ha correspondido como premio. Érase una vez un rey que durante la Edad Media condenó a muerte a un caballero. La princesa, que jugaba muy bien al ajedrez, pidió el indulto y entonces su padre le dijo: vas a jugar una partida contra él. Si ganas, le mataré, y si pierdes, podrás hacer con él lo que tú quieras. Lo que el rey no sabía es que la princesa estaba totalmente enamorada del apuesto caballero. Y según cuentan los cronistas, la princesa tuvo que hacer enormes esfuerzos para dejarse ganar. No sé si Teresa hubiera hecho lo mismo. Depende de lo guapo que fuese, pero yo hubiese intentado ganar. Claro. Además cuenta la historia que durante la Edad Media estaba bien visto que las mujeres jugasen al ajedrez, pero también cuenta, ¿verdad?, que la piel blanca estaba de moda y entonces casi siempre jugaban con negras para resaltar la blancura de las manos. Curioso. Con blancas o con negras, el sábado todos ahí a las 11 y mientras tanto procuren ser felices, como la princesa.